Yo estuve 8 años en Caracas viviendo, pues mi padre pues tuvo que marchar y nos llevó a mi familia y allí estuve. Cuando volví es cuando empecé ya con 13 años, 14, peritaje mercantil y me vine a Madrid a hacer la mili y ya me quedé. Resulta que en el último curso pidieron para entrar en una auditoría que hoy es famosa, un Deloitte, entonces eran 4 socios, Deloitte, Plender, Husking and Sells, y me admitieron. Mi inglés era un poco rudo todavía, y estuve trabajando 3 o 4 años como auditor, y eso me sirvió pues conocer muchos sitios de España, viajar a muchas grandes empresas, las grandes empresas que teníamos que auditar, y es un mundo muy especial, ¿no? Efectivamente, el año 71, 72 y 69 terminé la carrera y estuve hasta el 74 más o menos en este campo. Ahí hubo una oferta para hacerme partner, o sea, hacerme socio, pero eso suponía de marcharme a Inglaterra, estar en Londres una serie de años y eso complicaba mucho mi vida personal, ¿no? Entonces decidí que, a pesar de que era un orgullo y una prosperidad, porque me triplicaban el sueldo prácticamente, que ya era bueno, pues decidí quedarme en la esfera privada, ¿no? Yo pertenecía al Opus Dei desde que tenía 19 años. O sea que esta época ya era del Opus Dei. Precisamente una de las cosas que hacía era, yo a mis compañeros de trabajo, que era de todo tipo de creencias, había de todo, pero éramos muy amigos, todos. Ya conocían, sabían que yo me levantaba muy pronto, me iba a misa y luego me incorporaba a la empresa que fuera para trabajar y todo eso. O sea, que había una fiesta de noche al terminar, que había muchas y además de gran altura, pues yo muchas veces renunciaba, ¿no? Porque no, el ambiente no era el propio. Bueno, yo no era cura, entonces, lógicamente, sino que tenía ya esa creencia, yo vivía ya como una persona que se había entregado a Dios, además con un celibato. Y entonces, pues era muy normal. De hecho, cuando me ordené, muchos compañeros que había tenido entonces, habían pasado bastantes años, vinieron a mi ordenación y estaban extrañados, ¿no? Eso me pasó también en las otras empresas que estuve después, lógicamente, ¿no? Así que entonces me pasé, encontré una empresa que era un grupo de inmobiliarias y me aceptaron y entré como director financiero y estuve ahí pues hasta que me fui a ordenar en el año 87. Yo conocí a San José María. De hecho, tengo recuerdos personales de él, he asistido a muchas tertulias con él, y no es que tuviera una relación directa, porque él estaba en Roma y yo no... Pero en fin, cuando ha venido a las tertulias que ha habido generales en diversos sitios, pues he tenido la suerte de estar muy cerca de él. Luego, con don Álvaro, pues fue el que me iba a ordenar, no era obispo todavía, en 87, porque le nombraron obispo en 91, pero estuvo con los que nos íbamos a ordenar mucho tiempo, nos dio clases y luego lo había visto en otros sitios, ¿no? O sea, que tenía también una cierta cordialidad y cercanía. Y a mí me ha dicho cosas muy bonitas, don Álvaro. Yo me acuerdo que en una ocasión, pues recién nombrado padre, en el año 76, había muerto en 75 San José María, y hubo en el 76 una tertulia masiva, varias, en Tajamar. Yo entonces trabajaba en Tajamar como capellán, y entonces, no, todavía no era capellán, en el 76 no era sacerdote, pero estaba allí, y entonces me acuerdo que él llegaba por el coche a un centro que hay, y encima estaba el salón de actos, dentro del colegio, y entonces había una escalera de caracol y que se veía al salón de actos, y veía el coche, bajaba y subía por ahí y no tenía que andar demasiado. Y nos pusieron a todos como guardia de corps en las escaleras de caracol, pues muy uniformados allí, como prestándole, y él iba subiendo y saludando a cada uno, pero sin... Y cuando llegó delante de mí, que yo estaba en un rellano, pues se paró y me sorprendió, ¿no? Se me quedó mirando y me dijo: hijo mío, qué fuerte estás, da gusto tener un hijo tan fuerte como tú. Claro, me arrodillé, le besé el anillo y la mano, y por decir algo dije: sí, padre, para que pueda apoyarse en mí. Se echó a reír por mi salida y me dijo: sí, pero que seas fuerte en la fe, fuerte sin fide, que seas fuerte en la fe. Bueno, yo había ido estudiando los veranos, filosofía,
y teología, me había hecho ya el bienio, el cuadrienio, y porque me gustaba y porque estaba previsto que los que pudieran estudiar, pues que lo hicieran, ¿no? Y aprovechar los veranos, y a lo largo de 15 años, pues hice todo. Y llegó un momento en que fuimos un día de excursión a un pueblo de la sierra, en Madrid, y me acuerdo que era domingo, y al llegar a una parroquia, vimos un grupo de gente en la puerta, y preguntamos, ¿qué pasa? ¿Está cerrada? Sí, es que el párroco se ha puesto enfermo y se han suspendido las misas. Y nos quedamos todos parados, ¿eh? ¿Y no podemos ir a algún pueblo cercano? No, pues no hay ninguno, porque él también es párroco de varios pueblos y tal. Y a partir de ahí se me encendió la luz y me dije, bueno, faltan curas, ¿eh? A lo mejor podría yo dedicarme a eso, pedirlo. Y escribí una carta al padre, ¿eh? No era prelado todavía, porque la prelatura es del 82, o sea que sí que era prelado. Le escribí una carta diciendo, bueno, si le parecía bien, que estaba dispuesto a ordenarme. Y me contestó con mucho cariño diciendo que muy bien, que me lo pensara muy bien, pero que si acaso pues se lo volviera a pedir y que adelante. Bueno, lleva siempre en el corazón lo que has sido, lo que has estudiado, a qué te has dedicado, ¿no? Porque la mentalidad laical la mantenemos, o sea, pero nunca me he dedicado después, siendo cura, a organizar contabilidades, ni llevar el fisco, ni cosas de estas, lógicamente. Bastante trabajo ya tienes con lo tuyo. Pero nunca pierdes un poco ese interés por las cosas. Cuando van pasando los años, a base de no tratarlo, pues lógicamente se desfigura un poco y acabas olvidando. Pero yo siempre me he sentido como empresarial. El mundo de la empresa siempre me ha encantado. Y de hecho, pues muchas veces he tenido que sacar de apuros a cosas de tipo contable, a centros donde he estado como sacerdote, ¿no? Y echando una mano, pero vamos, cosas son rudimentarias, ¿no? Sí, sí, es una cosa muy bonita porque de tratar la peseta a tratar almas, de tratar a niños, que fue mi primer trabajo como capellán de colegios, a tratar enfermos luego en la clínica universitaria, ¿no? Y son diversas teclas que Dios me ha puesto y que gracias a Él me han venido muy bien para mi vida y para mi alma, ¿no? Sobre todo ese valorar, por una parte, que el mundo es algo de Dios, o sea que la empresa, la economía, las pesetas, el organizar socialmente es algo que Dios quiere que sea bueno y que la gente viva con honradez y con sensatez. Pero al mismo tiempo, el saber encontrar a Dios en eso te lleva también a descubrir las almas, que son un modo de encontrarte también con Él cuando pues, ayudas a un niño a hacer la primera comunión, por ejemplo, o la primera confesión, o cuando pues te acercas a la cama de un enfermo y le ayudas a encontrarse con Dios, a lo mejor después de muchos años, para dar ese salto definitivo, que es irse al otro mundo. Vivo en Madrid y trabajo fundamentalmente en la parroquia de San Alberto Magno, que está en Vallecas. Luego atiendo algunas labores, el extrarradio de Madrid, pero generalmente mi trabajo profesional ahora es ahí en la parroquia de San Alberto.